¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yuko y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo colorear con tonos pastel o con colores neutros. Aquí está el dibujo que me verán trabajar a lo largo del video. Obviamente primero voy a dar una breve explicación. En realidad es más sencillo de lo que parece, pero bueno, en mi caso fue algo que tuve que ir aprendiendo experimentando, así que el fin de este video es facilitarles la información. Trataré de hacerlo también breve porque obviamente mucho del coloreado se basa en tu propia experiencia y también en tu propio gusto. Así que bien, vamos a comenzar. Haciendo una rápida búsqueda sobre qué son los colores pastel, aquí en la definición de Wikipedia encontramos algunas de sus características. Nos dice que son colores suaves y que precisamente debido a su suavidad resultan colores agradables a la vista. En efecto, esta es una de las principales características, que al ser realmente colores neutros, creo que sería el término adecuado, son muy agradables, dan una sensación de tranquilidad. Entonces es por eso que a muchas personas les gusta utilizar este tipo de colores. A mí en lo personal, quizás habrán dado cuenta, también pues es mi gama favorita, además de que es bastante versátil. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú comienzas un dibujo con una base en tonos pastel, muy fácilmente te puedes mover a cualquier otro terminado, otro acabado. Por ejemplo, si quieres hacerlo quizá un coloreado más realista, tienes también la libertad de hacerlo. Es bastante flexible conforme vas trabajando. Bien, ¿qué es lo principal que notamos en los colores pastel? Que son bastante claros, son tonos muy parecidos quizá entre sí porque su saturación es muy baja, también pues son colores bastante luminosos. Entonces básicamente no vamos a necesitar alguna otra definición. Es muy fácil para nosotros definir cuando un color está en esta gama, pero yo sé que las cosas se complican cuando ya estamos trabajando precisamente con estos colores. Aquí tengo un ejemplo de un dibujo que hice previamente, que creo que resulta bastante bien para esta explicación. Ahora, creo que es muy fácil a veces dejarse llevar en cuanto al color, es decir, quizá oscurecer de más o utilizar pues colores muy saturados cuando estás haciendo precisamente un trabajo que pretendes tenga este acabado en tonos pastel. Precisamente la intención de este video es darles algunos tips para que eso no pase y puedas mantener los colores como a ti te gusten. Muy bien, vamos a analizar entonces este dibujo. Voy a mover el círculo de colores de este lado y lo voy a hacer más grande para que podamos estudiarlo un poco mejor. Muy bien, voy a utilizar el cuentagotas para que veamos cómo se mueve precisamente el color en mi cuadro. Recuerden que hacia acá es un color más luminoso y menos saturado en esta esquina superior izquierda. Y si yo me muevo hacia la derecha estaría teniendo un color más saturado. Ahora si me muevo hacia abajo voy a tener un color menos luminoso. Son conceptos que estaré utilizando en este video. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces en la parte más clara de la piel, si se dan cuenta, es un color muy poco saturado y bastante luminoso. Vamos a movernos ahora a las sombras. Y sí se mueve el color, pero no lo hace drásticamente, es decir, mis sombras no están hasta este punto, realmente se mueven a un intermedio, casi está al centro de este cuadro. Tengo un color que sobre todo aumentó en saturación. Este es un concepto clave respecto a este tipo de coloreado, el jugar más con la saturación que realmente con la luminosidad. Ahora quizá ustedes piensen, ¿cómo voy a hacer un sombreado si no estoy utilizando tonos oscuros? Ok, podemos hacerlo de otra manera. Voy a hablar un poquito sobre el color en otro lienzo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño experimento muy rápido. Voy a seleccionar un color neutro, es decir, poco saturado y bastante luminoso, más o menos por aquí. Y voy a poner unas cuantas manchas en este lado. Ahora, regularmente estamos acostumbrados a hacer las sombras pues del mismo color, pero simplemente más oscuras. Por ejemplo, vamos a suponer este color.
Y en efecto funciona, al ser un color más oscuro, es decir, menos luminoso, da precisamente esa sensación de que en esta zona tenemos menos luz. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo en lugar de jugar con únicamente la luminosidad, también lo hago con la saturación? Es decir, selecciono ahora un color menos luminoso y más saturado. Quizás algo que de esta manera no estemos notando rápidamente. Vamos a añadir ahora una capa en modo color y la voy a rellenar de blanco para que veamos esta interacción de los colores, pero ahora en una escala de grises. Ok, ¿se dan cuenta que ambos colores tienen casi el mismo efecto? Si lo vemos en una escala de grises, ambos nos pueden servir para utilizarlo como un color para las sombras. Entonces este es el concepto clave, creo yo que lo más importante y lo más útil a grandes rasgos para este tipo de coloreado, el jugar más realmente con la saturación que con la luminosidad. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces para no dejarnos llevar por toda la gama de colores que tenemos? Vamos a limitar simplemente nuestra paleta de colores. Para esto yo les sugiero comenzar con el color neutro, como les había dicho, poco saturado y luminoso, más o menos por aquí, y quizá establecer en nuestro valor más oscuro casi a la mitad, quizá por aquí. Entonces quizá les parezca que tenemos muy poco de dónde elegir, pero una de las ventajas precisamente de los colores neutros es que nuestros ojos son bastante sensibles a estos cambios. Por ejemplo, si yo me muevo aunque sea un poquito en esta escala, ya noto una diferencia. Entonces realmente vamos a tener muchas posibilidades, no hace falta que vayamos hasta acá para valorar bien nuestro dibujo. Así que realmente es acostumbrarse a tener una paleta limitada, más bien establecer cierto rango entre la saturación y la luminosidad, porque igual una de las increíbles ventajas de los colores neutros es que interaccionan muy bien entre sí. Entonces realmente vas a tener un mar de posibilidades en cuanto a color para poder enriquecer tu dibujo. Ahora, ¿qué es también lo que funciona muy bien al colorear de esta manera? Utilizar colores complementarios para que sean más llamativos a la vista. Entonces es importante también tener esto en mente. Quizá si tus luces son cálidas, puedes hacer las sombras de un color más frío o viceversa. Si decides establecer las luces en los tonos fríos, que tus sombras sean tonos cálidos, es decir, colores complementarios. Esto es algo básico sobre teoría del color, pero bueno, nunca está de más tenerlo en mente. Teniendo todo esto en mente, vamos a analizar de nuevo este dibujo. Aquí la parte más clara es un color cálido, bastante luminoso, poco saturado, y las sombras en este caso es un color un poco más frío, bueno, aún es cálido, pero se mueve más hacia los tonos fríos y es un color más saturado y menos luminoso. Básicamente esto lo puedo acoplar a todo lo que esté coloreando, por ejemplo el cabello también. En esta parte es un color bastante claro y en las partes donde hay sombra también vamos a mover la luminosidad y la saturación. Muy bien, entonces ¿cuál es realmente la regla principal? Precisamente esto, limitar tu saturación, tu luminosidad, y comenzar, como les decía, con un valor neutro para poder moverte libremente entre la luz y la sombra, haciendo únicamente pequeñas variaciones. Muy bien, vamos a movernos entonces ahora a este ejercicio. Es un retrato bastante sencillo. Les puse del lado derecho la paleta, bueno, el círculo de colores, para que ustedes vayan viendo cómo hago precisamente la elección basada en todo lo que expliqué anteriormente. Realmente son conceptos bastante básicos, pero que cuando uno comienza no tiene en cuenta. Entonces, por esa parte espero que les ayude. Voy a comenzar como siempre estableciendo mi fuente de luz. En este caso la luz va a venir en esta dirección. Eso quiere decir que toda esta parte va a ser un poco más oscura que precisamente aquí donde pega directamente.
Obviamente por la anatomía también pues vamos a tener cierto juego de sombras, por ejemplo la sombra que arroja la nariz, también el hueso que está en la parte de las cejas, pómulos, etcétera. Eso ya es otro tema, aquí nos estamos basando en el coloreo, así que bueno, vean por favor la paleta conforme voy eligiendo los colores. Muy bien, a mí las sombras me gusta establecerlas más con tonos púrpuras. Como les decía, nos vamos a mover muy poco en el círculo de colores, aumentando la saturación y disminuyendo un poco la luminosidad. Puedes jugar bastante también con la opacidad de tu pincel. Si crees que el color se nota demasiado, lo puedes ir disminuyendo. En el cabello de la misma manera voy a trabajar aquí. Bueno, la fotografía de referencia es un rubio más o menos platinado. Bueno, tiene algunos tonos lilas, entonces precisamente las sombras las voy a hacer con un tono azulado. Muy tenue porque en sí el color es bastante claro. Entonces voy a tratar de no mover muy abruptamente el rango de valoración y luminosidad para seguir conservando pues el color real. Muy bien, rápidamente pues ya tengo establecida la base en cuanto a color del dibujo, estableciendo los tonos medios y las sombras. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a dar más luminosidad. Como les comentaba, yo prefiero hacerlo con colores complementarios. En este caso, como únicamente me moví en los rosados y los púrpuras, pues básicamente todos mis complementarios van a estar en esta parte. En los colores verdes, bueno, el color verde azulado, verde aqua, jade, no sé cómo lo llamen, y básicamente aquí no voy a variar mucho. Inclusive también lo podemos hacer con un poco de amarillo, no limitándolos, tampoco lo pueden hacer con los mismos colores que utilizaron, solamente pues con valores más claros, no hay ningún problema, sigue teniendo el mismo efecto. Yo en este caso lo voy a hacer sí con los complementarios. Ahora voy a utilizar pues el mismo pincel, regularmente siempre uso el mismo, pero con una opacidad menor, porque como les comentaba, nuestros ojos son muy sensibles ante los cambios en la luminosidad. Puede que si usas el color directamente con una opacidad al 100% se note demasiado y pues la transición ya no se vea tan bien. Yo les recomiendo entonces ir avanzando poco a poco, construyendo tu dibujo precisamente jugando pues con los conceptos de los que hablamos hace un momento. Creo yo que estos son los conceptos más básicos. Voy a comenzar a adelantar el video. Si yo noto que hay algo importante que deba mencionarles, se los estaré comentando. Muy bien, realmente aquí no hay mucho que explicar porque el proceso es bastante repetitivo. En sí el coloreo así es, estar tanteando pues tu resultado final. Y yo obviamente estoy utilizando algunas veces tonos más oscuros que quizás se salen de lo que les comenté, pero es precisamente esto, tratar de moldearlo a tu gusto. A mí, por ejemplo, me gusta hacer las pupilas sí de un color bastante oscuro, la comisura de los labios, y ustedes realmente pueden cambiar las cosas como gusten, no hay ningún problema. Los tips que les di pues son una base, ya de ahí ustedes pueden acoplarlo a su propio gusto. Aquí por ejemplo estoy añadiendo ahora el fondo y a mí me gusta hacerlo antes de tener el dibujo final porque siento que puedo crear cierta atmósfera entre el fondo y el personaje. Aquí cometí también un error porque este no fue mi fondo final. Si quizá recuerdan, el dibujo del principio es diferente. Entonces, ¿cuál fue la desventaja? Que yo al cambiar el fondo
y los colores que igual utilicé en el personaje ya se desbalancean un poco. Yo sé que mi explicación quizá ahorita no tiene sentido, ya lo verán cuando esté cambiando el fondo al final del video, que bueno, los colores del personaje también se ven diferentes y no parecen concordar, entonces eso me obligó también a cambiar los tonos ya en el personaje. No fue gran cosa, fue realmente algo rápido, pero bueno, yo les recomiendo sí tener el fondo al comienzo en mente para poder crear una atmósfera si es lo que quieres. Muy bien, pues ya está casi terminado. Si tú sientes que no logras todavía el volumen que quisieras, recuerda que puedes utilizar el truco de la capa en modo color, rellenarla de un blanco sólido para ver tu dibujo en una escala de grises sobre todas tus capas de esta manera. Y esto te va a guiar para saber en qué partes tienes que utilizar colores más saturados o quizá menos luminosos para alcanzar lo que estás buscando. Aquí en este caso yo lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar el fondo porque creo que el personaje, bueno, la chica podría lucir un poco más. También un truco es ir a cualquier opción que tenga tu programa de dibujo en donde puedas modificar el tono, la saturación, la luminosidad, como aquí por ejemplo. Y si tú crees que quedó todavía más oscuro de lo que querías o te gustaría que fuera inclusive más claro, lo que vamos a hacer es aumentar la luminosidad y también sirve disminuir la saturación si quieres un tono bastante neutro. Pero por supuesto también puedes jugar con estas opciones para encontrar un acabado que te guste más. Como les había dicho, al final no me decidía y entonces estuve cambiando el fondo. Creo que este degradado entre rosa y azul con unas nubes muy de fantasía quedaba mejor. Pero ¿qué sucedió? Que ahora el personaje, bueno, el retrato se veía bastante amarillento y no concuerda porque si el fondo es predominantemente azul, es natural que la luz, la sombra, pues se vaya más a los colores fríos. Entonces fue lo que tuve que hacer ya en el personaje, estar cambiando precisamente el tono para que no se viera tan amarillento. Entonces, bueno, básicamente eso fue todo. Les voy a mostrar en un momento el dibujo final. Así que esto fue todo por hoy, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarme durante este video. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y darle me gusta a este video. Hasta la próxima.